La idea de hoy es ver las bases necesarias para empezar en la robótica. ¿Qué es la robótica? ¿Qué placas se pueden utilizar? Pequeño spoiler. Vamos a estar utilizando estas placas. Vamos a estar utilizando un simulador en donde podemos usar estas placas para empezar en la robótica. Usar simuladores es lo que considero fundamental a la hora de aprender robótica, ya que quemas algo es una alerta roja. No es algo que se quemó y luego hay que comprar y sale dinero, es un gasto. No. Bueno, para empezar, vamos a empezar a ver todos los temas del día de hoy, que es la robótica. Primero, me gustaría preguntarles qué piensan que es un robot. Un robot puede ser muchas cosas. Puedo pensar en el estereotipo de lo que es un robot. Normalmente un robot se piensa en dos extremos. Puede ser, es extremadamente malo y quiere dominar el mundo como Ultron, o por ahí la inteligencia artificial de HAL 9000, como Terminator, o puede ser extremadamente bueno, como por ejemplo Baymax, Arturito, Chappie, que son robots súper amigables y muy buenos. Pero se dieron cuenta de esto y es muy curioso. Siempre es dos extremos. Y esto es algo ocasionado por tantas películas que vemos de parte de Hollywood y es una noción que se tiene sobre todo en América, de lo que es robot, también Europa. Pero hay una excepción a esto. Y estamos hablando de Asia. Por ejemplo, en Japón se tiene una visión totalmente diferente de lo que es un robot. Se tiene a los robots como los acompañantes totalmente confiables y seguros para los adultos mayores. Por eso es bastante más fácil de forma cultural verlos en restaurantes, ayudando a personas mayores, haciendo proyectos de este estilo. Básicamente hay empresas haciendo proyectos de este estilo, ya que hay más mercado. Mientras que acá hay una noción un poco compleja. Ahora mismo se está empezando a aceptar más con las aspiradoras robots, pero piensen esto desde un punto de vista general, no solo nuestro, desde el punto de vista de la gente que se dedica a IT. Nosotros por ahí tener un robot nos hace ilusión, pero no todo el mundo es así. Hay robots muy avanzados que seguramente vieron, como puede ser Atlas, que es es un robot de Boston Dynamics, que hace cosas increíbles realmente. Miren lo que hace, es increíble. Y algo que probablemente muchos de nosotros nos encantaría hacer, pero no podemos, es algo que va a ser ahora, miren. Ignorando obviamente que estos robots pueden bailar. Miren, ¿están preparados? ¿Están preparados? Prepárense, ¿Quién puede hacer eso? ¿Y eso? No sé. Díganme en los comentarios en YouTube o en el chat en Twitch. Después hay otros robots como Spot, que este es un robot que está a la venta, también fue desarrollado por Boston Dynamics, que se puede desplazar y realizar ciertas tareas en ambientes cerrados. Ahora va a aparecer el mapa de navegación, que es lo que el robot es capaz de ver. Ya estaba haciendo spoiler. Acá está. Este es el mapa de navegación, que es lo que los sensores, que tienen un layer en la parte de arriba, detecta del ambiente en donde está. Después hay otro robot que hay todo un debate, se está haciendo viral de una forma, pero este robot se llama Mecha. Fue lanzado hace unos años y la idea fue que sea una plataforma, o sea, no tiene mucha inteligencia. Se encarga de hacer gestos muy hiperrealistas. Por eso genera impresión. Lo mismo que el robot de acá atrás. Al parecerse humano, cuando una máquina se parece a un humano, genera impresión, un miedo a lo desconocido. Hay un síndrome llamado síndrome de Frankenstein también relacionado por ahí. Que después, si quieren, podemos hablar de eso. Pero genera cierta impresión. Y sumado a que ahora está ChatGPT, que puede realizar conversaciones similares a las que podrías tener con una persona, los combinaron. Y últimamente hay muchas noticias de Ameca, el robot más avanzado, que se reconoce al espejo, que dice que va a acabar con la humanidad, que tienen miedo de lo que va a poder realizar. Esto, aunque sea hiperrealista, tiene un trabajo increíble con los gestos y la integración con ChatGPT, que también es increíble. No sigue pasando de un títere que es capaz de responder preguntas, hacer gestos hiperrealistas, pero es una máquina, es un robot. No hay peligro en esto, aunque utilicemos las mejores tecnologías y hagamos algo increíble con él. Algo que también es un robot es el piloto automático de Tesla. Debido a que, bueno, tiene toda la inteligencia artificial, el reconocimiento de imágenes que estamos viendo ahora, pero también es capaz de desplazarse en un ambiente abierto, es capaz de desplazarse, interactuar con el medio ambiente.
Y van a ver que este piloto automático de Tesla y los otros robots, todos cumplen ciertas 3 características en especial que definen un robot. Un carro normal no es un robot. Depende, porque si te digo, un lavarropas es un robot, probablemente me digas que no. Y yo te voy a decir, depende. Y ahora lo vamos a retomar. ¿Para qué se usan los robots? Hay múltiples usos que pueden tener los robots. Como por ejemplo, pueden ser de uso médico, como es Da Vinci, que es este robot de acá, que tiene un inconveniente bastante importante. Vamos a llevarlo, por ejemplo, a los videojuegos. Quiero que me comenten qué problema sucede cuando, por ejemplo, están conectándose para jugar a una partida en el Counter o en cualquier otro juego con un servidor en Estados Unidos o en Asia. Hay cierto lag, cierto ping. Bueno, este robot tiene lo mismo y el objetivo de este robot es poder realizar cirugías con el personal médico fuera de una zona de guerra. Este robot, el objetivo fue crearse para utilizarse en zonas de guerra. Y el lag o el ping son un problema muy importante a la hora de realizar una cirugía donde el milímetro es esencial. Por eso, este robot realmente se utiliza en la parte de investigación y en pruebas en laboratorios médicos, en donde está el médico al lado y la conexión es rápida, no hay lag, pero es complejo de utilizar en la realidad. Después de uso doméstico, las aspiradoras Roomba, por ejemplo, de exploración de ambientes peligrosos, como pueden ser este robot que es un dron aéreo, en exploración de ambientes peligrosos también el espacio, Marte, es un ambiente peligroso para el ser humano. Y antes de terminar con esta diapositiva voy a recalcar algo más muy importante de los robots espaciales, de exploración espacial. Los robots de uso industrial, como los brazos robot, que son capaces de realizar una misma tarea muchas veces sin cansarse de una manera eficiente y rápida. Robots de investigación como Atlas o robots de uso educativo como Otto, que es un proyecto open source. Por ejemplo, este robot de exploración espacial tiene algo fundamental. Tiene autonomía. Porque algo que por ahí no saben es que el lag que hay, el retardo que hay cuando se ve algo, llega la señal y se toma una decisión y se envía la respuesta desde Marte a la Tierra, son 8 minutos. Imagínense que el robot está a punto de caerse por un precipicio. Nosotros nos enteramos, mandamos la respuesta, tarda 8 minutos en llegar. El robot cuando dice, bueno, voy a doblar para no caer, ya está en el fondo del precipicio. Así que estos robots es fundamental que se puedan desplazar por cuenta propia. Pero bueno, ya yéndonos un poco más al origen. ¿Cuál es el origen de los robots? De la palabra robot, por ejemplo. Bueno, empecemos por ejemplo, el origen físico. Los autómatas. Los autómatas, o en este caso autómatas artificiales, hay varios muy famosos. Los karakuri japoneses, los de Da Vinci, los cuales está el león, que fue un regalo a un rey de Francia, y esta armadura que realmente Da Vinci no lo creó, sino que hizo los planos y una universidad en Estados Unidos hace unos años los creó, siguiendo esos planos, y era capaz de moverse, tenía varios grados de libertad. Por cierto, grados de libertad es un movimiento que es capaz de hacer una máquina. Por ejemplo, por medio de un motor. Y luego el autómata, que fue extremadamente famoso en la época, pero fue una estafa, un fraude, fue el turco. El turco fue un autómata que lo que hacía era jugar al ajedrez. Jugaba al ajedrez con reyes, personas muy importantes y ganaba. Hasta con Napoleón jugó en una partida. En todas las noticias salía, era increíble, era algo impresionante para la época. Pero en un momento, luego de un viaje en barco, nunca más volvió a jugar. De golpe, sin aviso previo. Y resulta, con los años, se demostró que era un fraude. Lo que pasaba era que en este compartimiento que se puede ver, siempre había una persona de baja estatura jugando y encima era profesional en el ajedrez. Entonces, lo que pasó en ese viaje fue que falleció de una enfermedad que, bueno, para la época era común enfermarse en viajes, lamentablemente. Y al fallecer el jugador de ajedrez, nunca más pudieron jugar con el turco y con el tiempo se demostró la estafa. Es más, acá se ve el juego de ajedrez en el que jugaba, que era una versión espejada del de arriba.
Y es el origen de la palabra robot. Viene de la obra Rossum Universal Robot de 1920, que se utilizó la palabra robota. La palabra robota es una palabra checa para referirse a el trabajo forzado. Esta palabra se utilizó en la obra, bueno, en la obra del dramaturgo Karel Capek. La idea, bueno, la idea no. Lo que se presentó en esta obra fue que había ciertas personas que eran capaces de trabajar 24/7 de forma eficiente, sin cansarse, sin comer. Y esto era un modo de protesta debido a lo que estaba surgiendo por las revoluciones industriales, el trabajo forzado, no remunerado, etc. Pero en esa época vos no podías criticar a la industria, al Estado, etc. debido a que no la contabas, básicamente. Entonces hizo a modo de protesta esta obra, escondiendo su pensamiento, creando los robota. Que hoy en día ese concepto se utiliza para los robots. Que si lo ven, si es un robot, es una máquina que es capaz de hacer un trabajo forzado, 24/7, sin quejarse, nunca parar, como los robots en esta obra. Hoy en día, un robot es un tipo de máquina programable que es capaz de realizar determinadas tareas y reaccionar en el ambiente. Cumple 3 características, pero acá me gustaría agregar que no solo una máquina. Un robot también puede ser de software, y ese es el concepto de bots. Las 3 características que debe cumplir sí o sí un robot son sensar, procesar y accionar. Sensar. El robot tiene que tener algún medio, algún dispositivo que le permita recolectar datos del medio ambiente en donde está. Ya sea una cámara, ya sea un sensor ultrasónico para detectar si un objeto está al frente. Cualquier cosa que le permita generar datos. Procesar. Esto ya por medio de un procesador o un microcontrolador, en donde se reciben esos datos, se procesan por medio de un código, un programa, y por medio de un algoritmo se genera información. Que con la información vamos a determinar qué paso a seguir después. Y un robot tiene que interactuar con el ambiente. Entonces va a tener que transformar esa información en un cambio en la realidad. Esto se hace por medio de... esto se realiza accionando. Se utilizan algo que se llama accionadores, que son motores, pistones, servomotores, que permiten transformar una señal eléctrica a un movimiento en la realidad. Un ejemplo de un robot es este, que por cierto está de allá al fondo, que tiene 2 motores que le permiten accionar, tiene una Wemos con un microcontrolador y tiene un sensor ultrasónico para detectar si tiene un objeto al frente. Ahora, teniendo esas 3 características, nosotros podemos automatizar, como decía Mirko, podemos por ahí no automatizar un proceso, por ahí hacer un robot que se desplace en un laberinto. Hay competencias de robótica, de robots que se desplazan para moverse y salir de un laberinto. Y sabiendo esto, tenemos que saber que en la robótica hay 3 pilares, que por cierto no son excluyentes. Uno puede empezar a la robótica sabiendo lo poco y nada de estos pilares. Vamos a estar viendo eso hoy. Pero estos pilares son mecánica, electrónica y programación. Uno siempre va a tener que tocar uno de estos pilares, cada uno de estos pilares para ir avanzando. Por ejemplo, en la mecánica la forma más fácil es siendo creativo. Por ejemplo, acá hay un brazo robot hecho con jeringas y cartón. No es un robot porque, como vimos, tiene que cumplir 3 características. Debe accionar, que lo hace, pero debe procesar información. No veo ningún microcontrolador, ni un microprocesador. Y tiene que sensar, tampoco sensar. Esto podría transformarse en un robot si le agregamos una cámara y ahí le agregamos, por ejemplo, un Arduino o una Raspberry Pi para que procese la información y mueva estas jeringas por ahí con motores y un tornillo cada uno. Entonces, ¿qué es? Esto se lo conoce como autómata o un simple mecanismo. No, esto es un simple mecanismo. Un autómata es una máquina o sistema que es capaz de realizar una tarea repetitivamente sin que nadie intervenga. Un ejemplo simple de un autómata, vamos a googlearlo. Esto, por ejemplo, la clepsidra, ahí está, no me acordaba el nombre, es básicamente un reloj de agua, en donde tenemos 2 baldes, uno con un agujero y circula el agua. Esto es un autómata porque va a estar cumpliendo cierta tarea determinada bajo ciertas condiciones por cuenta propia.
Después hay un montón más. Es más, los que vimos antes, estos, eran autómatas artificiales, creados por el ser humano, que eran capaces de realizar determinadas tareas bajo ciertas condiciones. Pero, si yo me ponía al frente, si ponía un obstáculo o cambiaba alguna cosa en la realidad, no reaccionaban ante eso. Después, una forma ya más compleja que se puede hacer es por medio de diseños 3D, diseños gratuitos, como puede ser Otto, como puede ser InMob, que es el diseño del robot que tengo a mis espaldas. Estos son diseños que sube la comunidad y nosotros podemos descargar para imprimir en 3D o mandar a imprimirlos para que tener nuestro propio robot sin necesidad de preocuparnos por la mecánica, simplemente armando lo que nos den. Si no, el siguiente paso ya sería comprar una impresora 3D y empezar a diseñar nuestras piezas e imprimirlas. Y luego, la etapa más avanzada, que se podría decir, y a la vez la más cara, es por piezas mecanizadas, que son piezas que ya están en acero, en aluminio, en latón, que necesitan piezas maquinarias especiales para tratarse, como por ejemplo tornos, limadoras, fresas, etc. La diferencia, obviamente, está que en estas piezas van a resistir mucha más fuerza, los robots van a poder trabajar además de con mayor fuerza, mayores velocidades, van a ser más precisos. Después vamos a ver el siguiente pilar, la electrónica. Para la electrónica la forma más fácil es utilizando simuladores, lo recomiendo siempre, porque con un simulador se quema algo, es solo una alerta roja. En la realidad que conectás mal un Arduino y se puede llegar a quemar. Y quemar un Arduino es caro. Quemar un LED no es caro, pero tenés que ir a comprar más. Entonces siempre recomiendo empezar con simuladores, que por cierto, los diseños 3D también. Tinkercad es un simulador que tiene para diseñar en 3D y para simular circuitos en Arduino. Y ahí vamos al siguiente, Arduino. Arduino son placas de prototipado rápido que, se las recomiendo, si están empezando se los recomiendo totalmente debido a que Arduino ya tiene toda la electrónica básica que necesitas para hacer tus primeros robots y proyectos de electrónica en general, sin necesidad de que vuelvas a recrear la rueda. Por ejemplo, experiencia personal. Antes, cuando dábamos clases de robótica, le dábamos a los alumnos toda la placa para hacer. Ellos tenían que hacer el circuito, planchar el circuito en una plancha de cobre, poner la plancha de cobre en ácido, agujerear la placa, soldar los componentes, testear la placa y después recién empezar a armar el robot. Y todo esto llevaba muchas clases, 6 clases tranquilamente. Cuando empezamos a usar Arduino, que prácticamente nos salía exactamente lo mismo, ganamos 5 clases más para prácticamente enseñarle cosas nuevas. Así que directamente, si están empezando, les recomiendo que empiecen con Arduino. Y después, ya más avanzado, sería utilizar Raspberry Pi, que la diferencia es que Arduino tiene un microcontrolador. Tiene capacidades muy limitadas. Mientras que una Raspberry Pi ya tiene un microprocesador. Le podemos instalar un Linux y podemos correr programas en Python, reconocer imágenes, podemos conectarnos a internet. Verán que tienen puerto Ethernet, USBs, un HDMI por acá, salida de audio. Es básicamente una mini computadora, que también podemos conectar dispositivos de electrónica a estos pines. Y después, el paso más avanzado y complejo sería crear tus propias placas. En programación, bueno, acá hay varios. Por ejemplo, en Arduino se programa en C y C++, concretamente en C++. Pero hay alternativas. Se puede programar en Python si estamos programando en Raspberry Pi o utilizando un bootloader en Arduino e instalarle MicroPython y programar en Arduino con Python. O si no, programarlo con JavaScript, utilizando un framework llamado Johnify. Algunos componentes que les recomiendo para empezar como base son cablecitos macho de ambos extremos, un Arduino Uno, obviamente, LEDs, resistencias. Si van a manejar un LED, van a necesitar resistencias. Un switch, que es un botoncito para hacer pruebas. Un sensor cualquiera. El más fácil para probar y el que más me gusta para hacer proyectos simples es un sensor ultrasónico, que es este, que permite detectar si hay un obstáculo al frente. Y luego, para tener un robot se tiene que desplazar. Entonces vamos a necesitar motores. Vamos a necesitar estos motores, pero estos motores de ninguna forma se pueden conectar de forma directa al Arduino. Tienen que utilizar esta placa, que es un L298, que lo que permite es manejar 2 motores y controlar de forma tal que los motores no vayan a quemar el Arduino. Porque el Arduino da 0,5 amperes, cierta cantidad de corriente. Y estos motores pueden llegar a consumir más. Entonces, cuando consume más de lo que da el Arduino, se puede quemar. Pero ese no es el problema principal. Los motores, cuando se frenan de golpe o se giran al revés, generan electricidad.
y eso puede hacer que se queme. Servomotor. Servomotores son un tipo de motor que se parece de cierta forma, acá estamos, que son estos. Que estos se usaban principalmente en aeromodelismo, que la diferencia es que un motor como el que se ve acá siempre gira de forma continua. Esta parte amarilla es una caja de engranaje que lo que hace es reducir la velocidad y le da más fuerza, pero en resumen, gira. Estos, por otro lado, no llegan a dar una vuelta completa. Estos se manejan por medio de ángulos. Se utilizan para las hélices de los aviones de aeromodelismo, pero en robótica los podemos utilizar, por ejemplo, para las articulaciones de un brazo robot. Acá hay algunos de uso industrial. Tenemos también algunos de uso, por ejemplo, estos chiquititos los utilizo para la cabeza del robot. Y después ya hay otros intermedios, que son como este, que los utilizo para los dedos del robot, para brazos mecánicos, chiquitos. Y en resumen son estos los componentes. Y también, aunque me estaba olvidando de mencionarlo, una protoboard o placa de pruebas, que es para conectar todos los componentes, los cables y poder hacer los primeros circuitos sin necesidad de hacer una placa de electrónica. Después hay simuladores de robótica, recomiendo se llama VRBex, en donde tenés laberintos, podés programar en bloques, podés programar en Python, tenés este diseño 3D de un robot que podés ir utilizando para diferentes pruebas. La robótica es una de las tecnologías que pertenecen a una nueva tendencia tecnológica llamada Industria 4.0, en donde, bueno, se enfocan estas tecnologías que se están utilizando mucho en la industria. Big Data, realidad aumentada, diseños 3D, simulación, cloud computing, ciberseguridad, Internet de las cosas, sistemas de integración y robótica. Por ejemplo, lo que se ve en la imagen son robots de Amazon que se utilizan para organizar un depósito. Estos robots, la idea es que hagan que el proceso de retirar un paquete dentro del depósito sea más eficiente y rápido. Que una persona no tenga que ir a buscar en todo el depósito, sino que seleccionen una tablet y el paquete viene a él. Y estos robots hicieron súper eficiente el manejo de paquetes en la fábrica. Yendo a otra tecnología que se relaciona mucho con la robótica es el IoT, o Internet de las Cosas, que consiste en tener múltiples dispositivos de usos cotidianos conectados a Internet que intercambien datos entre sí y generen una información o alguna acción que beneficie a los usuarios. Esto puede ser de uso doméstico, de uso industrial. En mi caso lo utilizo de forma de educación, de forma educacional. Para, por ejemplo, el robot que tengo de fondo, actividades de robots interactivas, etc. Tenemos también un poco de inteligencia artificial. ¿Qué es la inteligencia artificial? Y bueno, pongo a Ameca acá por lo mismo que mencionaba antes. Ameca piensan que tiene mucha inteligencia artificial, pero realmente es una plataforma. Es muy realista. Pero la inteligencia artificial la tienen tecnologías como ChatGPT. La evolución de la inteligencia artificial en los 50 a los 80 se creó el concepto de inteligencia artificial propiamente dicho. Después de los 80 a 2010 se popularizó el término de Machine Learning. Y del 2010 ahora el de Deep Learning, que básicamente es la inteligencia artificial, son algoritmos de inteligencia artificial. Machine Learning contiene varias inteligencias artificiales y el Deep Learning contiene varios algoritmos de Machine Learning, que esos a la vez tienen varios algoritmos de inteligencia artificial. Se puede decir que engloban al anterior de cierta forma. Algo que también me gusta recalcar mucho es la diferencia entre inteligencia artificial fuerte y débil. Una inteligencia artificial fuerte es una inteligencia artificial que es capaz de realizar múltiples tareas sin importar su complejidad. Le pedís algo y lo va a hacer, sin importar qué. Mientras que la débil cumple un conjunto de tareas limitado. Aquí vamos con estas diferencias. Por ejemplo, una inteligencia artificial débil puede ser, por ejemplo, ChatGPT y todas las inteligencias artificiales que existen hoy en día y podemos utilizar. Debido a que le pedimos una tarea y hace esa tarea, pero solo una. Por ejemplo, si yo le pido a ChatGPT que me dé la respuesta de cómo hacer una receta de una pizza, me va a dar eso. Pero si le pido que me genere una imagen, no lo va a hacer. Si yo voy a Midjourney y le pido generar una imagen, lo va a hacer. Pero si le pido que me genere una receta para hacer una pizza, no lo va a hacer. Porque no es la tarea que fue su tarea objetivo. Mientras que una inteligencia artificial fuerte, digamos que tengo una inteligencia artificial fuerte, si yo le digo, generame una receta para una pizza, lo va a hacer. Si le digo, generame una imagen, lo va a hacer. Si yo le digo, créame una empresa, lo va a hacer. Le digo, créame una empresa para que me haga multimillonario y supere, no sé, a Elon Musk, de alguna forma lo va a hacer. Esa es la diferencia entre una inteligencia artificial fuerte y una débil. Y obviamente, una inteligencia artificial fuerte es imposible
hoy en día. ChatGPT, bueno, que los mencionaba, es una inteligencia artificial débil. Después también algo muy relacionado con la robótica es la impresión 3D. Acá hay unos ejemplos de robots que tengo impresos en 3D, que se pueden ver muchos en mi setup de fondo. Las impresoras 3D antes se reutilizaban materiales. Este es un ejemplo de una impresora 3D que hice reutilizando materiales de impresoras a chorro de tinta antiguos. Y los reciclé para crear una impresora que no funcionaba tan bien, por cierto. Y la impresión 3D nos permite pasar de un diseño totalmente en 3D a un diseño real. Algo físico rápidamente. Puede tardar unas horas, pero es rápido en comparado con otros procesos industriales. Por ejemplo, la fundición. En fundición tengo que hacer el diseño 3D, tengo que crear los moldes, tengo que crear... los moldes hay que mecanizarlos con máquinas importantes. Y después, si ese diseño no funcionaba, los moldes los tengo que desechar, todo el material que utilicé también. Era muy caro y tedioso y lento el proceso. Mientras que con impresión 3D, lo diseño en una tarde, ya lo tengo. Y además barato, porque el plástico es barato. Y hay varios tipos de plástico. Otros tipos de impresoras 3D que existen son impresoras 3D de chocolate, impresoras 3D de edificios, bueno, concretamente de casas. Que esto se empezó a hacer en China, que se utilizaba concreto y fibra de vidrio para darle flexibilidad a la estructura, para solventar la demanda de viviendas que había. Impresoras 3D de arcilla para estructuras de arte, impresoras 3D de comida. Acá hay una impresora 3D de pizza. Una universidad hizo un experimento, creó una impresora 3D para imprimir un auto. Y algunas impresoras 3D para imprimir acero, que son más que nada brazos mecánicos con máquinas de soldaduras integradas. Esto es lo que mencionaba, hay varios tipos de plásticos. A mí en particular me gusta separarlo en dos categorías, plásticos básicos y plásticos avanzados. Que los básicos está el PLA, que es un polímero degradado del maíz, el ABS, que es un plástico bastante resistente de uso industrial, el PETEG, que es un PET con el agregado de glicol para que sea más brillante y maleable a la hora de imprimir en 3D. Para alguien que está empezando, yo le recomiendo que empiece con PLA, siga con PETEG y después vaya con ABS. El ABS es muy importante que lo usen en espacios abiertos, ya que puede ser tóxico el humo que libera. Plásticos avanzados que hay, está el HIPS, el TPU, que es un plástico flexible. El HIPS es un plástico resistente a impactos. Imagínense los parachoques de un auto, que es un material que está diseñado para amortiguar impactos. Bueno, el HIPS tiene una característica parecida. Y después está el PVA, que es un plástico soluble en agua. Y ustedes se podrán preguntar, ¿para qué quiero un plástico soluble en agua? A la hora de imprimir, no podemos imprimir en el aire. Hay que imprimir sobre soportes. Y esos soportes siempre hay que retirarlos. Si tenemos una impresora que tiene dos extrusores, podemos hacer que con un extrusor utilice PLA, por ejemplo, y con el otro el plástico soluble en agua. Y solo se utilice para imprimir los soportes. Entonces terminamos de imprimir, retiramos la pieza, la sumergimos en agua y al rato nos quedamos sin soportes en la pieza, sin hacer mucho trabajo. Y con esto terminamos la primera parte. La próxima clase va a ser en Tinkercad, así que no te olvides de suscribirte.